Tengo un hijo de 8 años y hace unas semanas nos entregaron el reporte de notas de la escuela. Durante la reunión, la profesora nos solicitó que lo evaluáramos. Sin embargo, no sé ni por dónde empezar. Queremos ayudarle en todo lo necesario, pero no estamos seguros cómo abordar este tema. Hola a todos, somos Rory y Katy y bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Un color a la vez, un espacio donde hablaremos sobre distintas situaciones, historias o realidades de cada familia. Cada episodio está lleno de empatía y apoyo. Hoy tenemos la oportunidad de tener como invitada a Daniela Mata. Ella es máster en neuropsicología y educación, licenciada en trastornos emocionales y de conducta y licenciada en aprendizaje diverso. Actualmente maneja su propia empresa NPD Soluciones Neuropedagógicas, dedicada a la atención de necesidades educativas especiales, capacitación a padres y docentes. Así que muchas gracias, Daniela, por estar acá. De verdad estamos muy emocionadas y bueno, de que puedas ayudar a no solamente esta mamá que nos mandó el caso, sino también a muchas que estamos seguras que están en la misma situación de esta familia. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Espero que sea un momento muy provechoso para todos. Muchas Podemos gracias, iniciar, Dani. podemos iniciar ayudando a esta mamá con qué tipo de especialistas podemos buscar, porque yo creo que cuando nos dan esta o la profesora nos da una recomendación, tal vez quedemos así como, ¿ahora dónde voy? Entonces, si querés, empecemos por ahí. Claro, y es que esto es lo principal, porque a veces, no sé, nos dan una recomendación a algún amigo, ¿verdad? Dicen, mandaron a evaluar a mi hijo, entonces, ay, mándalo donde mandó a mi hija, y tal vez no era lo que esperaba la institución, entonces después mandan a otra evaluación y termina siendo como una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Entonces es importante entender qué tipo de especialistas debemos buscar, ¿verdad? En este caso en específico de esta persona que nos envían es un reporte de la escuela, o sea, es un reporte más académico probablemente. Entonces lo ideal sería buscar entonces un especialista en pedagogía, en psicopedagogía o en neuropedagogía, que sería lo ideal. En otras ocasiones también tal vez las observaciones son un poco más hacia el comportamiento, hacia la parte conductual, hacia el manejo de límites, que puede ser otras observaciones que podemos hacer, y ahí sería importante entonces referir a una parte más de psicología, ¿verdad? Una parte más especial en esa área. O también puede ser ya algo más del desarrollo, algo más a profundidad, que en ocasiones la institución educativa tal vez tiene como un poco de susto, como de tal vez decir, observar, pero dando la cuñita, y a veces como padres tenemos también esa idea. Y entonces hay que también ser totalmente honestos y honestos con uno mismo para ver cuál es esa idea, porque si es algo más del neurodesarrollo, algo más de que tal vez estamos viendo que vamos muy atrás en el lenguaje o muy atrás en habilidades psicomotoras, entonces ahí sería importante entonces ir a otro especialista, ¿verdad? De algo más tipo neurodesarrollista o un especialista en pediatría, en neuropediatría sería específicamente. Y también hay habilidades que se van a ir desarrollando más hacia otro tipo de terapia, o sea, puede ser terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Entonces, aquí hay muchas ramas. Entonces, lo primero que podemos hacer es, como papás, preguntar específicamente cuál es la preocupación. A veces no nos gusta escuchar malas noticias o que no nos digan, ¿verdad? O a veces en la institución nos centramos como en lo bueno, pero me dijeron que sí pinta bien o me dijeron que sí se sienta bien, pero es entender la preocupación en específico, ¿verdad? Y esperar que la institución también, los profesionales y los docentes, o si tienen algún servicio de apoyo en la institución, puedan referir al profesional indicado, que eso también es otra. A veces los profesores no entienden hasta qué punto se tiene que llevar, entonces ahí vamos un poco con esa idea. Entonces, hay muchos profesionales y a mí me gusta ser muy así de escuchar primero cuál es la preocupación de los padres de familia para ver si es pertinente o no, por ejemplo, mi tipo de evaluación, o si necesita algún otro profesional antes de eso. Entonces, si nosotros como padres pudiéramos hacer eso, enviar un correo o tal vez se pueda coordinar una llamada o no sé, tal vez se puede conversar por mensajes, conversar con ese profesional, explicar un poco la situación y que esa persona diga, no,
usted lo que necesita es esto, o lo que necesitas otra cosa, sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo óptimo. Sí, yo aquí, Dani, qué importante lo que estás diciendo, porque yo que trabajé en escuela muchísimos años, ¿verdad? La escuela cuando, a ver, tiene una preocupación y busca a los papás, ¿verdad? A veces nos vamos a encontrar con papás asustados, o sea, donde llegas, ¿verdad? Yo he estado en los dos lados de la moneda, en las dos situaciones, he estado como mamá y he estado como profesional, entonces como que esta parte para mí es muy importante que los papás sepan que es normal asustarse, o sea, porque cuando la escuela viene y le dice a uno algo, ¿verdad? De repente estás poniendo en duda un montón de cosas con respecto a tus hijos. Obviamente los papás no son profesionales en estas áreas, entonces se prenden este montón de alarmas y da mucho susto. Entonces yo creo que primero que nada hay que normalizar ese susto de qué es, ¿verdad? Y muchas veces ese susto en los papás se convierte como defensa de repente, ¿verdad? El papá se pone como un poquito a veces a la defensiva. Yo me acuerdo haber tenido papás que en algún momento me decían, pero bueno, pero díganos algo positivo de nuestros hijos, bueno, nuestro hijo, en así era algo en específico, ¿verdad? Siempre se busca lo que el niño está haciendo bien, pero la responsabilidad de la escuela es de repente poder señalar cosas que llaman la atención. Obviamente también en la escuela hay muchos profesores, hay psicólogos, hay psicopedagogos, pero a veces no tienen la especificidad que se necesita para abordar el tema o hasta para decir, aquí hay un diagnóstico, ¿verdad? Entonces eso que vos estás diciendo del preguntar, de tratar de, bueno, ok, tragamos grueso, decimos, bueno, aquí nos están dando una noticia que tal vez, ¿verdad? No veíamos venir, o a veces sí, ¿verdad? Y uno como que de repente tiene una idea, pero empezar como papás a hacer esas preguntas muy capciosas a la escuela. Bueno, ¿qué están viendo? ¿Qué es lo que les están llamando la atención? ¿Qué es lo que ustedes ven? A veces uno dice, bueno, comparar no es bonito, pero a veces sí, en este tipo de casos, ¿qué es lo que usted está viendo en mi hijo que no ve, ¿verdad? Que tienen los otros, han desarrollado los otros y al mío le está faltando, ¿verdad? Y poder entender bien qué es lo que la escuela nos está diciendo y abrirse a la escuela para que la escuela, porque a veces los profesionales que trabajan dentro de la escuela se sienten intimidados de dar tal vez información un poquito más detallada por miedo a cómo el papá o la mamá lo van a tomar. Y al revés, entre más información tengamos, es mejor para poder decidir qué es lo que se va a trabajar y qué especialista y tipo de evaluación hay que buscar, ¿verdad? Y eso es súper importante, Gloria. Bueno, vos que decís que estuviste de los dos lados, tal vez podrías darnos como más retroalimentación sobre eso, porque uno como profesional no lo ve mal, ¿verdad? Y uno entiende que a veces los papás vienen asustados, no quieren saber o, ¿verdad? O necesitan, más bien al revés, necesitan ponerle un nombre como para ya saber, sentir que es un nombre, a veces no se necesita ese nombre. Y uno como profesional lo ve nada más como, bueno, yo lo veo como un punto de partida para trabajar y para poder desarrollar todas esas habilidades que están en los chicos. Entonces, no asustárselo, no tomárselo como, uy, qué susto, o sea, ya ahora mi chiquito ya tal vez no pueda estar en esa escuela o no va a pasar de año, ¿verdad? Tal vez esos miedos que nos dan no son en relación a tener un diagnóstico en específico o en tener un perfil de aprendizaje que le llamo yo, sino va más relacionado como al futuro, llevar un paso a la vez, que más bien a veces ignorar estas situaciones nos puede generar después un trastorno en específico. Entonces, eso es súper importante también. Sí, esto que decís de ignorar, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces es como cuando uno reprime las emociones. Voy a reprimir lo que está pasando, pero no lo quiero ver porque me da miedo y a veces como pasa, además tenemos este sexto sentido que sabemos que puede estar pasando algo, ya la escuela no lo confirmó, ¿verdad? Entonces sí, estoy de acuerdo con vos. Yo aquí quería, como persona externa a psicología, digamos, y toda la parte de neurodesarrollo, también muchas veces veo en los padres que cuando les dan alguno de este tipo de recomendación, escriben como a grupos de mamás. Entonces, es como a mi hijo le dijeron esto, antes de buscar como qué tipo de evaluación o antes de buscar el tipo de profesional. Y yo creo que muchas veces
esta situación es muy común, cada vez lo veo más en los grupos de padres de familia y siento que esto nos puede dar a más este susto o nos puede como inclusive tal vez no buscar ayuda porque ya me dijeron esto, entonces yo lo puedo abarcar de esta forma como madre o como padre. Entonces, creo que eso es importante, yo que lo veo de nuevo, de parte externa, sin ser mamá, y sin ser del área de ustedes, pero creo que muchas veces como queremos el resultado por experiencias de otras personas y muchas veces no se va a ajustar a nuestro hijo. Sí, totalmente de acuerdo. Y vamos a ver, yo creo que es bien porque a veces uno escucha testimonios de personas que les ha ido bien o algún profesional, entonces es buenísimo, pero hay testimonios de testimonios también, ¿verdad? Todos los casos son diferentes, ¿verdad? Y todos tienen sus especificaciones, ¿verdad? Y entonces ahí si es que a mi hijo lo pusieron a hacer esta actividad en la casa, entonces yo te recomiendo que no, ¿verdad? O sea, tal vez el caso de mi hijo es muy diferente al caso de mi amiga, ¿verdad? O del compañerito o el vecinito. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque de repente hacemos eso como como, ¿verdad? De repente voy a ver yo qué puedo hacer. Y además, hay una parte muy importante, aquí va desde las tareas más sencillas que al chico le está costando en la casa hasta lo más complicado que de repente sí puede haber un diagnóstico, puede, ¿verdad? Los papás seguimos siendo papás, no nos podemos convertir en esos profesionales que tenemos que ayudar a nuestros hijos porque no se puede, esa línea cruzarla es muy complejo. Entonces, sí, ahí es donde hay que ir a buscar al profesional indicado, ¿verdad? Definitivamente. Pero yo no sé, Dani, si ahí puedas también contarnos un poquito, ¿verdad? El tema, ya hemos hablado como de los profesionales y bueno, cuando ya te dicen, ¿verdad? Como en el caso de esta mamá, hay que evaluar. Pero, ¿cómo empiezo yo entonces ya a decidir qué tipo de evaluación? O sea, digamos, di con vos. Yo llegué donde vos y ya de repente ya yo sé que es un tema académico. Tal vez ahora podemos hablar de los temas más emocionales, pero que yo sé que también vos cuando los ves, ahora nos vas a tal vez ampliar un poquito más ahí, los ves porque vos también evalúas un poco esta parte y haces tal vez la referencia. Entonces, al final y al cabo, también va a salir ahí reflejada en las evaluaciones, pero ¿cómo decidir qué necesita el chico? ¿Qué tipo de evaluaciones, verdad? Ahí es donde tal vez tenemos que empezar como tal vez a puntuar más detalladamente como para poder darle a los papás más norte. En este caso, esta mamá específica que nos está haciendo la pregunta. Claro, eso va a ir totalmente de la mano de la entrevista que uno tenga con padres de familia. O sea, toda evaluación tiene que tener un tiempo de entrevista con padres de familia, entender esa situación, entender la visión de la institución educativa y tanto de ellos como en casa. Y entonces uno como profesional, no tiene que escribirlo ni nada, pero uno como profesional se hace una hipótesis de lo que puede estar pasando. Entonces, para mí un proceso de evaluación es como una investigación, ¿verdad? Y de verdad pasa porque no hay evaluación que yo haga sin que yo me tenga que meter a investigar, ¿verdad? Sobre diferentes cosas. Por como decía Gloria, cada chico es diferente. Entonces, cuando uno hace esa entrevista y hace una hipótesis, entonces a partir de eso hay diferentes pruebas. En mi caso, la evaluación al ser de la parte de neuropedagogía toma muy en cuenta todo este desarrollo a nivel neurológico, todos esos procesos neurocognitivos. Entonces, la diferencia entre neuropedagogía y psicopedagogía radica básicamente en esta parte, o sea, en este aspecto, que puede haber un proceso todavía más básico. Hay un triángulo que lo pueden buscar en internet, se llama el triángulo del aprendizaje, que es muy claro lo que dice, es como una pirámide y en esa pirámide está en la punta de arriba lo que se llama aprendizaje. Y de ahí para abajo hay un montón de procesos a nivel cerebral que se dan que permiten que se dé ese aprendizaje. Entonces, una evaluación psicopedagógica evalúa ciertos aspectos y ojalá, bueno, hay muchas psicopedagogas por dicha que ya tienen mucha formación en esta parte neurológica, entonces ya tienen también ciertos apoyos en esta parte más básica. Y lo que hacemos entonces es evaluar casi desde la base.
¿verdad? De cómo se está dando entonces ese proceso de recepción de la información, por ejemplo, a nivel cerebral, si hay algo más del desarrollo motor, que por qué entonces influye el desarrollo motor en el aprendizaje, que aunque no creyéramos, influye montones. La misma parte de ubicación visoespacial, ubicación temporal, cómo eso influye, cómo me puede influir en un proceso de lectoescritura. Entonces, esa evaluación, a partir de esa hipótesis, si es, por ejemplo, no sé, qué sé yo, un proceso de lectoescritura, hay un trasfondo muy claro, o sea, no es solamente pasar una prueba de lectura, que pruebas hay por doquier y no se puede comprar por doquier, se la pasa y podemos ver en qué nivel hay. No es solamente eso, un proceso de evaluación, lo importante es esa parte de observación, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se da esa respuesta? Tiene que tener un fundamento, tiene que tener una razón. Entonces, ese tipo de evaluaciones, lo que tenemos que fijarnos tal vez como papás es ver qué tan completo es, ¿verdad? Entender qué tantas pruebas pasa. Por ejemplo, para mí, un profesional que te diga que en una sesión de 1 hora puede tener un diagnóstico listo, te puede dar una evaluación, es complejo, delicado. Tendríamos que tal vez como personas de tener una habilidad muy, muy grande de percepción, entender, porque me ha pasado también, bueno, mi evaluación tarda 5 sesiones, a veces 6, y a veces los papás son como que largas, pero me ha pasado que de verdad como el transcurso que voy viendo las sesiones me voy dando cuenta y voy conociendo un montón de otras cosas también de esa persona y de cómo se dan esos procesos. Entonces puedo explicar por qué se están dando estas respuestas o por qué estamos observando eso en los chicos. Entonces, yo sí me fijaría en eso, como tal vez en la cantidad de tiempo que se dedica a observar. Tiene que haber una entrevista, por supuesto. eh, Tiene que haber un momento de contacto, ya sea con la institución educativa o con, no sé, si tal vez no está todavía escolarizado, ¿verdad? Tal vez con algún tipo de profesional que le ayude. Tiene que haber de alguna forma, ojalá, un contacto de esta forma, porque el proceso de aprendizaje, como les decía, es algo muy complejo, tiene mucho por debajo. Entonces no es simplemente observar por encimita, decir, ok, estoy bien, estoy mal, sino por qué se está dando eso. Y tal vez como padres no podemos entender tanto las pruebas y además que pruebas hay un montón de todos lados y todos los profesionales usamos diferentes pruebas y está súper bien porque es lo que nos permite a nosotros como profesionales analizar, pero ese tiempo y tal vez esa dedicación que le tengan al estudiante, que es súper importante. Una vez que ya se tiene la evaluación, que ya nos dijeron ya nos dijiste que hay muchos tipos y que depende mucho de esa observación y evaluación que se va a ir haciendo, ¿qué procede después de esa evaluación que vos nos dijiste, digamos, en tu caso, de 5 o 6 Okay. Puede proceder de todo, ¿verdad? Porque puede ser desde tal vez como una falsa alarma, por llamarlo así, de que tal vez observamos algo, pero en realidad nada más de darle un poquitito más de tiempo al estudiante o de tal vez dar un poco más de refuerzo en casa, que entonces estamos viendo que en casa tal vez no tenemos como una disciplina un poco más hacia el aprendizaje. Entonces, se dan recomendaciones, por supuesto, específicas para eso. Puede ser también que más bien el apoyo sea de parte de otro profesional. Yo, yo trabajo en un centro interdisciplinario, entonces trabajamos también con terapia de lenguaje, terapia ocupacional y psicología. Entonces, en caso de que yo vea necesario, y como Gloria dijo, en la parte también de mi evaluación se hace como un screening más o menos como emocional y entonces si vamos viendo que va más por el otro lado, entonces se refiere al especialista que es. Porque, como les decía, si de nada a mí me sirve yo estar trabajando trazos y trazos y trazos y trazos y trazos y trazos, si lo que hay es una desintegración sensorial y lo que necesita más bien es un terapeuta ocupacional que fortalezca estos procesos para ya poder después empezar con los trazos. Entonces, puede pasar esto también, que se refiere a otro profesional, pero ya vamos con sentido, que eso es lo más importante, porque también a veces los papás dicen, no, nada más ayúdamele con tal cosa, ¿verdad? Me dijeron que hay que reforzar esto, entonces vamos a empezar, no necesitamos evaluación, en, pero al final de cuentas estamos ahí como tapando parches sin saber. Para mí la evaluación lo que nos da son como las tuerquitas exactas que hay que socar nada más para que ya esto fluya como debería de ser. O también puede implicar un proceso de intervención específico. Yo me acuerdo cuando los papás, ¿verdad? Pero porque una evaluación me hacían a veces. Entonces yo les trataba de explicar que cuando uno
¿verdad? Le duele algo al doctor, pero que, ¿verdad? De repente el dolor es el síntoma, no sé, de repente te duele mucho el estómago. El dolor del estómago es un síntoma, pero lo que va a determinar qué está pasando dentro de ese estómago va a ser un examen más a profundidad, una colonoscopia, una gastroscopía, ¿verdad? Algo así por el estilo, que nos va a dejar ver la parte interna, cómo está funcionando, qué es lo que está pasando. Y como todos estos temas a veces son tan abstractos, es difícil, entonces yo se los comparaba con eso, vamos a hacerle como ese examen, como esa radiografía, ¿verdad? Ese ultrasonido a este chico, como para saber cuál es el camino, ¿verdad? Entonces a mí siempre me gustaba como explicarlo así, o me gusta explicarlo así, porque todavía de repente tengo que mandar a evaluar chicos que me llegan, y los papás lo entienden como muy bien, porque no es solo como decías vos, de voy a ponerlo a colorear más, o voy a ponerlo a trazar más, ¿qué está pasando detrás de eso? De repente sí, era más práctica, era darle tiempo, tal vez un poquito de inmadurez, pero de repente tal vez no, entonces podemos agarrar cosas a tiempo que les va a ahorrar muchísimas dificultades o problemas más adelante ¿verdad? Con respecto al tema de cómo se van complicando las cosas en la escuela académicamente. Y, entonces, sí, definitivamente es muy importante verlo a tiempo. Y bueno, y en mi caso, a mí me encanta evaluar, o sea, es como una de las pasiones que me gustan, como les dije, porque yo me lo tomo literalmente como una investigación y ver qué pasa en la mente de esa persona. Y, y normalmente me ha pasado que la gran mayoría de las veces los papás son gracias. Así es mi chiquito, así es como yo entiendo ahora todo lo que está pasando y yo entiendo lo que tengo que hacer. Entonces, es una maravilla poder también entender que este tipo de evaluaciones más bien nos van a permitir como papás, entonces, dar los esfuerzos hacia dónde voy, ¿verdad? Y no enfocarme tal vez en otras cosas que pueden ser una pérdida de tiempo, ¿verdad? O que tal vez lleven a la frustración porque no me está saliendo, versus que hacer otro tipo de actividades que tal vez ni me imaginaba que eso era lo que necesitaba y de pronto veo un cambio significativo. Qué Y un poquito importante esto, esto de la eso comprensión, o sea, entender de la al comprensión, niño, exacto. porque puede ser que nosotros tenemos un niño y le digamos que estudie de alguna forma o que haga esto de una forma. Y hasta los papás se pueden frustrar, es que ¿por qué no lo estás haciendo bien? Es que esto, o los mismos docentes que nos hayan dicho que esto no se está dando de la manera adecuada y también nada más había que hacerlo no de la manera A, sino de la manera C, y listo. Entonces, qué importante esto que verlo como prevención y no solamente como prevención, sino como esto, como comprensión de que yo igual me puedo poner, ser más empático con mi hijo en su proceso de aprendizaje y en el proceso que él va llevando. Total, y es súper vacilón porque a veces me pasa también que los papás me dicen, sí, es que yo era así, si yo hubiera tenido esto cuando estaba en la escuela o en el colegio, y uno dice sí, y lastimosamente no pasaba tanto antes, pero entonces ahora más bien aprovechar, que esas son las herramientas que tenemos. Sí, o pasa mucho que los papás a veces dicen, ah, yo era así, pero sobreviví, yo lo logré, no necesito, ¿verdad? Pero de repente pongámonos a pensar a nivel emocional cómo esto afecta a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo este chiquitín, ¿verdad? Que de repente no está teniendo esas herramientas, cómo se está sintiendo de repente en desventaja al resto de sus compañeros, porque sí llega un punto en el que eso empieza a afectar y conforme van creciendo, pues más, ¿verdad? Y no se sienten capaces y a veces son cosas muy sencillas que se pueden trabajar y ver a tiempo y ya cambia totalmente el panorama. A veces no, a veces pueden ser más complejas, ¿verdad? Y es donde viene esta radiografía, este ver más allá, ¿verdad? Y de repente sí, se necesitan hacer más cosas y son cosas que tal vez los van a acompañar para siempre, pero por lo menos está viendo el camino y qué es lo que se tiene que hacer. Y esto que decía Katy, la comprensión, ¿verdad? Va a hacer que sea un pronóstico totalmente diferente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene la parte de cómo podemos ayudarles desde la casa, ¿verdad? Cómo ahora sí yo como papá les puedo ayudar adecuadamente a mis hijos, ¿verdad? Apoyándome en esos profesionales. Sí, o sea, eso es básico, porque al final de cuentas, si vamos a hacer una inversión de tiempo y de dinero en una evaluación, entonces, ¿qué podemos hacer y qué vamos a hacer? Porque si ese proceso de evaluación conlleva un proceso de intervención específico, ese proceso de intervención va a ser
una vez, pongámosle que súper bien una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero en realidad el avance se va a ver en la frecuencia y en la constancia que tengan los padres de familia. Entonces, yo como he tenido casos de chicos que vienen a terapia 6 meses y porque, ¿verdad? Los papás son, ¿y ahora qué hacemos? Y ya hicimos esto, y, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir probando con esto. Y he observado esta cosa. Entonces, avanzamos súper rápido, salimos súper rápido a como he tenido procesos que todavía se mantienen, porque no hay esa constancia y ese seguimiento. Entonces, es fundamental porque ese apoyo en casa también primero le da como la estabilidad de que todos estos procesos se desarrollen de una forma como más estable, ¿verdad? Y segundo, da la rapidez y la constancia. Y entonces la intervención en neuropedagogía va basada en la plasticidad cerebral, o sea, cómo nuestro cerebro va adaptándose y va creando nuevas redes, conexiones a partir de lo que se experimenta y se expone. Y si eso se experimenta solamente por 15 minutos a la semana, esa red no se va a establecer tan fácil como si se estableciera 3, 4 veces por semana, ¿verdad? Entonces ahí es donde está como la clave, totalmente guiarse con el profesional. Para eso estamos, digamos, todas las dudas que se tengan, toda, ¿verdad? Digamos, no sé, como todo material que quieran buscar o que se necesite, consultarlo, buscarlo de qué forma se puede ir trabajando. Eh, Esas herramientas, digamos, yo parte de mi consulta sí dedico por lo menos 10, 15 minutos conversar con el padre en familia, decir cómo les está yendo, qué están haciendo, hagamos esta semana, probemos esto, a ver cómo les funciona, porque eso da más que estar sentado con un estudiante también a veces ese tiempo. Entonces, como padres de familia, yo sí les recomiendo esa parte, o sea, como estar ahí insistiendo en ese proceso, en esos avances también. Hay objetivos de intervención, a veces no pueden ser tan cuantitativos, son un poco más cualitativos, entonces a veces nos dicen, bueno, como cuánto tiempo, para mí es imposible dimensionar un tiempo en terapia porque cada proceso es diferente, entonces más bien buscar esa parte de cualificar esto, entonces, ¿qué voy a buscar? En que vaya logrando, entonces me voy a enfocar en esto, cuando ya logré esto, entonces doy el siguiente paso, ¿verdad? Eso es muy importante. A veces yo doy, a mí me da risa porque yo doy como pocas recomendaciones, porque son muy claras y específicas, porque son las que en el momento sirven. A mí no me sirve dar 5 o 6 páginas de recomendaciones porque en realidad no van a funcionar o no se van a poner en práctica, ¿verdad? Entonces, unas recomendaciones claras y específicas que en este momento les puedan servir como padres de familia para arrancar y para empezar y, ok, ya tengo esto dominado y ahora qué. Entonces, eso también es muy bueno, como enfocarse en objetivos pequeñitos, cortitos, porque al principio también, como toda la vida, tal vez uno empieza súper motivado y tratando de hacer un montón de cosas al mismo tiempo y después ya vamos dejando tirado un poco el proceso. Entonces, sí sería súper importante esa parte. Dani, yo tengo una duda y es que, bueno, a esta mamá le estamos contestando de un niño de 8 años que la escuela lo envió. Sin embargo, tengo la pregunta de, ¿hay un rango de edad en donde tal vez los papás empiecen a notar ciertas señales y digan, este es el mejor momento o hay que esperar a que cumpla tal edad para hacer una evaluación o tal vez esto todo a mí se me ocurre pensando como en diferentes niños, o en la adolescencia ya es muy tarde para hacer evaluaciones, entonces no sé si nos puedes ayudar en esto, como si hay un mejor momento de rango de edad. Ok, súper. Bueno, primero que nunca es tarde, ¿verdad? O sea, primero Ujú, que, si se nos pasó, si no nos dimos cuenta, si nadie me dijo nada, nunca va a ser tarde, ujú, porque en realidad todo ese proceso se va a adaptar hacia su nivel de desarrollo en ese momento, ¿verdad? Y lo que se necesite en ese momento para esa persona. Así como ha tenido personas tal vez que ya inclusive trabajan, universitarios, y que dicen, necesito ayuda en este momento, no estoy logrando salir con la universidad y está bien, entonces a partir de eso iniciamos un proceso a como hay chicos tal vez de 3 o 4 años, que los papás ya ujú. observan ciertas cosas y digo, bueno, necesito observar. Ahora, creo que es como en cuanto a cuando hablamos de edades, es un poco delicado porque depende mucho también del objetivo de esa evaluación. Digamos, si es un factor atencional, por decirles un ejemplo, eh, a mí no me funciona, bueno, en mi caso, evaluar antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque ese proceso, esos niveles de corteza que se tienen que estar madurando para poder nosotros tener esas habilidades de sistema de supervisión para controlar la atención, no están. Entonces,
¿qué va a pasar? Vamos a ver si se evalúa esa parte intencional. Como decía Gloria, tal vez si se compara un rango para la edad, ok, tal vez sí, hay unos niveles atencionales un poco bajos, se pueden reforzar también, se pueden intervenir también. Sin embargo, hacer un diagnóstico como tal, como por decir un trastorno por déficit atencional a esas edades, es muy delicado. Es muy delicado porque apenas estamos desarrollando ese proceso. Entonces es como decir, desde el, no sé, desde el año y medio, decir que alguien tiene problemas de lenguaje o un retraso significativo del lenguaje porque sí, ni siquiera lo he empezado a desarrollar. Entonces, eh, hay ciertos como aspectos que yo sí soy bastante cuidadosa, pero no quiere decir que no podamos evaluar. Me explico. Esa nunca, si ya yo empiezo a observar cosas, nunca va a ser como, no es el momento, o sea, se puede hacer una evaluación, se ve cómo están desarrollándose todos estos procesos y se pueden intervenir, que es lo más importante, porque al final de cuentas, si tenemos un diagnóstico o no, hay que dar un proceso de intervención y hay que dar las herramientas, si no, ¿para qué evaluamos? Entonces, o sea, no hay como una edad en específica que yo te diga que si se puede o no se puede. Si ya estamos hablando también, por ejemplo, de un caso como de que estamos observando tipo dislexia, discalculia, también es importante esperar a que ese proceso de lectoescritura, ¿verdad? O desarrollo de lo matemático se haya establecido un poco más, ¿verdad? Por lo menos un segundo grado para poder dar un diagnóstico como tal. Claro, un diagnóstico claro, porque ciertos síntomas o ciertas cosas que yo puedo observar en relación con ese diagnóstico, entonces se pueden dar, o sea, se pueden trabajar mucho desde el área perceptual, desde el área de procesos básicos también. Entonces, yo no me esperaría, o sea, no quiero decir como que tal vez como papá yo digo, ay, mira, me dijeron que tal vez podía tener dislexia, entonces no voy a esperar a que tenga 8 o 9 años para evaluarlo, porque tampoco, o sea, podemos hacer una evaluación y desde ahí ir reforzando esos procesos. Pero va a ser muy independiente del proceso de cada chico. Entonces, como decía Glory, muchos profesores cuando ya dan estas recomendaciones, porque ya han visto varias cosas, ya han intentado varias cosas, ya han consultado con los especialistas que tengan en su institución, entonces es porque es ideal el momento. Y ahí un poco, ¿verdad? Como si empezamos a ver el tema del trabajo interdisciplinario. Ahora lo estabas hablando, hablaste un poquito de esto, ¿verdad? De repente de si hay que hacer una referencia a terapia ocupacional o a psicología, ¿verdad? A veces hasta neurodesarrollista, a veces psiquiatría también. Todo esto, ¿verdad? Todo esto es muy importante porque al final y al cabo, o sea, somos un equipo, ¿verdad? Los profesionales que trabajamos con ese chico, la mayor interés es que el niño vaya mejorando. Pero también, háblanos un poco desde tu experiencia. Bueno, esto podríamos ampliar lo que acabo de hablar, pero también con los profesionales de la escuela, ¿verdad? Esa comunicación, profesores, psicólogos de la escuela, psicopedagogos, ¿verdad? Ese trabajo en equipo, ¿qué tanto impacto tiene esto y la importancia que hay en esto, ¿verdad? Tal vez hablarnos un poco de esto porque es importante entender que esto es, a veces es como, yo digo que es como un pulpo, ¿verdad? Son varios tentáculos que hay que ir manejando, o sea, la cabeza, pero hay alguien que está a la cabeza, pero hay varios que están interviniendo y cuando el caso es complejo, y hay muchas cosas que abarcar. ¿Qué tan importante es esta comunicación, esta información que esté compartida con los padres de familia, institución educativa, etcétera, y profesionales? Claro, o sea, para mí es fundamental y yo creo que también ahí es donde entra la parte de uno como profesional, en el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque a veces yo entiendo que puede ser difícil coordinar con personas que uno no conoce, o verdad, o con personas que tengan tal vez otra perspectiva totalmente diferente a la de uno, pero al final de cuentas tenemos que tener un objetivo claro que ese estudiante, esa persona que estamos trabajando, o sea, ya sea en institución educativa, o ya sea que tal vez hay otro profesional por ahí que yo lo he visto. Yo soy de pensar 100% que cada profesional está dando su granito de arena lo mejor que pueda, ¿verdad? Entonces, en ese momento no va a ser quién lo está haciendo mejor o quién puede hacer más, ¿verdad? Esa parte de trabajo interdisciplinario es fundamental de comprender también los procesos y comunicar. ¿Por qué? Porque, digamos, pasa mucho eh,
que tal vez en instituciones educativas como que uno se desconecta, o sea, entrega el informe y dice, ok, esto, vamos a dar ciertos apoyos y uno se desconecta. A mí me gusta como coordinar reuniones siempre de seguimiento para poder entender un poco qué ha estado pasando. Ujú. Dependiendo de los casos, a veces hay ciertos casos que implican que ese seguimiento sea mensual, por ejemplo. Hay instituciones educativas que también son muy comprometidas y también generan objetivos. El profesional, digamos, no sé si hay un psicopedagogo en la institución, genera objetivos para trabajar también un tiempito. Entonces, bueno, aprovechamos también eso y no sé, y no vamos a tratar de tener diferentes metodologías. Entonces, bueno, reunámonos un día, hablemos un poquitito de cómo podemos hacer el proceso para que sea de pertinente para las dos áreas, ¿verdad? Y que sea todo para en beneficio del estudiante. Entonces, este tipo de seguimiento, aunque a veces uno cree como que no es tan necesario porque sabe que cada uno está tratando de hacer todo lo posible, es importante como para volver a caer Ujú. sobre lo que estábamos trabajando, sobre los objetivos, ¿verdad? Y sobre lo que se necesita. Y a veces, no sé, por ejemplo, yo tengo mis objetivos, estoy full concentrada y yo siento que voy avanzando, pero entonces viene y tenemos reunión y me dicen, no, es que no estamos observando esta parte, no estamos observando tal cosa, o súper bien en esta área, o sea, ya en eso súper bien, pero ahora enfoquémonos en esto, ok, perfecto, enfoquémonos en esto para poder ver un poco más de avance también en la institución educativa. Y al final de cuentas, de eso se trata un profesional externo, ¿verdad? Porque ese es el objetivo principal, ¿verdad? Que el estudiante pueda dar su máximo potencial de desarrollo en todos sus ambientes y en un ambiente muy importante como la escuela. Entonces, de nada me sirve a mí tampoco como profesional yo estar enfocada en mi objetivo y que mi objetivo está bienísimo si eso no se evidencia en la institución educativa. Qué importante esto que decís y creo que ya nos has comentado un poquito, Dani, sobre qué debemos considerar para que el proceso sea exitoso, porque nos has dicho sobre el trabajo en casa, nos has hablado sobre el trabajo interdisciplinario. ¿Hay algo que como padre y como para esta mamá también que nos comenta el caso podría ser para que este proceso sea, no sé si llamarlo aún más exitoso o tal vez sí, que sea de manera exitosa tanto en casa como en todas las áreas? Sí, sí, de lo que, bueno, lo que habíamos estado hablando, full comunicación, también meterse como de lleno, porque también al final de cuentas son los papás, son los que los conocen 100% y por ahí también va a estar ajustando uno como especialista al proceso, pero también me parece algo importante es la constancia en las terapias y en las sesiones, porque a Ujú. veces cuesta y entendemos también como profesionales que es un esfuerzo tanto de llévelo, tráigalo y que quién me lo recoge, quién me tal cosa, y también el esfuerzo económico, pero esa constancia es necesaria, porque si, como les está diciendo ahora, inclusive pensando que es una vez a la semana, que siendo poquito, no es suficiente, por decirlo así, si llegamos y cancelamos, tenemos, no sé, por ejemplo, una vez cada 15 días o una vez cada 22 días, ese proceso se espacia demasiado y tiende a frustrar mucho también, porque entonces no vemos los avances que esperamos como papás y, y esta constancia también le da mucha más seguridad al estudiante. ¿Por qué? Porque entonces ya voy, lo voy adaptando dentro de mi rutina y que Dani es la que viene y me ayuda y que si me pasa algo, Ujú. entonces ya puedo ir tal día que le voy a hablar a Dani, le voy a preguntar cómo puedo hacer. Todo ese tipo de cosas también van generando esta constancia y ese avance. Entonces yo le agregaría nada más esta parte como de confianza, perdón, de constancia, de poder tratar de hacer un sacrificio que la idea es que sea lo más momentáneo posible, porque también esa es otra, o sea, nosotros trabajamos como especialistas para más bien poder sacar los casos. Nunca la idea es tener un caso para toda la vida, porque una terapia no debería ser así. Entonces, para eso trabajamos, para poder sacar los casos lo más pronto posible. Entonces, esa Ujú. constancia nos ayuda muchísimo. Gloria, a nivel emocional, para tanto para los padres y para el niño, yo me imagino que es también puede ser un proceso como muy, digo yo, como muy pesado, tal vez, o al contrario, o sea, como puede tal vez el tiempo y todo puede ser tal vez muy pesado, más bien como que al fin lo estamos tratando, depende cómo lo veamos. Pero a nivel emocional, ¿hay alguna recomendación también que nos puedas dar para que este proceso sea exitoso? A ver, yo creo que, ¿verdad? Y a Dani y a mí nos ha tocado en algún momento trabajar juntas, ¿verdad?
y sí está este tema de que cuando pasan por manos, digamos, de la neuropedagoga, en este caso Dani, hace ese escaneo y dice, aquí hay, ¿verdad? Aquí hay algo que me llama la atención, ¿verdad? Y a nivel emocional. Entonces, ese poder ver ahí en esas evaluaciones ya es importante, o sea, ya hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y bueno, y en el caso particular de Dani tiene un ojo buenísimo y ella sabe cuándo entonces tiene que hacer esa referencia y de repente nos damos cuenta que sí, que por ahí atrás había muchas cosas, ¿verdad? Que a nivel emocional eran importantes abarcar y entonces ahí sí entra mucho también la casa, ¿verdad? También, o sea, ¿qué está pasando? Que este chiquito no está teniendo de repente esa seguridad, ¿verdad? Porque será que hay ansiedad de por medio, es un chiquito con un diagnóstico, ¿verdad? Un posible diagnóstico, un trastorno ansioso, y empezamos a ver otro tipo de cosas que pueden influir obviamente en la parte académica, que entonces ahí uno también como profesional en la parte de psicología, entonces dice, bueno, ok, esto es algo que es trabajable solamente con la parte terapéutica clínica o necesitamos algo más, necesitamos ya medicar, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces ahí nos agarrémonos, entonces hay que buscar psiquiatra, ¿verdad? Infantil. Ojalá que sea con la especialidad en psiquiatría infantil, ¿verdad? En el caso de los niños. Entonces, eh, definitivamente a veces sí, los procesos emocionales van a ayudar muchísimo a estabilizar esta otra parte cuando se llega a la conclusión que hay un tema ahí, ¿verdad? A veces también llegan chicos que de repente, pues uno los ve en la terapia psicológica y uno dice, y si uno tiene ese también ojo y ha trabajado con chicos desde la parte educativa, uno puede ver y dice, aquí hay algo, ¿verdad? A nivel de aprendizaje, hay algo que el chiquito no está haciendo clic y qué tan inseguro se está sintiendo de repente este niño en la clase, ¿verdad? ¿Qué tanto tenemos que también tener de repente los profesionales de esa capacidad de poder ver todas las perspectivas, ¿verdad? Eso es muy importante. Y si no estamos seguros, poder consultar, ¿verdad? Para poder entonces mandar, digamos, al niño o referirlo a donde se necesite para hacer ese acompañamiento. Claro. Sí, y muchas veces tiene que ir paralelo, definitivamente. O sea, eso es algo que sucede muchísimo eh, y mucho la perspectiva con el que los papás lo vean, como vos dijiste, ¿verdad? Hay papás que de repente dicen, sí, ay, qué dicha, ya sabemos qué es, ya podemos trabajar sobre una base segura, ya vamos viendo la luz. Hay papás que tal vez se asustan un poquito y pues necesitan también ese tiempo y de repente también desde la parte de psicología se les da ese apoyo también para que ellos puedan ir sintiendo tranquilidad con respecto al proceso. Bueno, entonces, al final y al cabo, sigue siendo un trabajo súper interdisciplinario, ¿verdad? Eso es algo que yo quiero rescatar del día de hoy, que es trabajo interdisciplinario, es importantísimo. ¿Hay algo, Dani, que quieras agregar ya para finalizar como de manera de conclusión? Yo creo que a esta mamá que le pidieron la evaluación de la escuela y a otras mamás que han pasado por la misma situación, creo que ya por lo menos saben por dónde ir. Creo que eso es importante. Ya conocen como el camino o qué tienen que contemplar, que ese es el primer paso, porque ya los segundos, terceros, cuarto paso que vamos dando se va a dar dependiendo de esa evaluación y de ese trabajo interdisciplinario que muchas veces se necesita. Pero ya por lo menos yo siento de esa, que le pudimos dar esa tranquilidad a los papás de por dónde ir y eso es importantísimo. Pero ¿hay algo que quieras agregar de manera de conclusión? Sí, no, bueno, básicamente esta parte de la percepción que hay a veces sobre las evaluaciones. O sea, no veamos la evaluación como algo malo, o como porque es que mi hijo tiene algo malo y tengo que ver qué es lo que tiene. No, no lo veamos así. Yo a veces les digo, es como nada más tomarle una foto al chiquito, o sea, es poder entender cómo es, qué tiene, ¿verdad? Y no va a ser lo mismo que yo le tome la foto hoy a que le tome la foto dentro de 2 años, porque va a ser otro chiquito totalmente. Inclusive, sí les explico mucho a mis papás, como mi diagnóstico se llama diagnóstico de trabajo porque es algo para trabajar, es algo para intervenir, no es algo que lo define
también a él como persona, a ella como persona, que así van a ser para el resto de su vida. Entonces quitarle un poquito de ese miedo y más bien volverse un poco más hacia el sentido de, wow, qué dicha, voy a poder, como estamos hablando, voy a poder entender ese perfil de aprendizaje a mi hijo y le voy a poder dar lo que él o ella necesitan para que puedan aprender felices, que eso es lo que buscamos también como Ujú, papás. totalmente. Quitarnos el miedo, ¿verdad? No es una etiqueta al final. Yo quiero agregar Exacto. eso. No es una etiqueta que le pones y entonces se queda ahí y esa no es la idea de las evaluaciones. La idea de las evaluaciones es como el faro, ¿verdad? Poder enseñar cuál es el camino, la luz hacia ese camino donde el niño va a estar mejor, más contento, más satisfecho con su trabajo en la escuela y pues un niño más pleno también. Exacto. Y qué importante hablar también este tema con el niño, ¿verdad? No mantenérselo como un tabú o no mantenérselo oculto, o no sé, sino explicarle. Yo siento que eso es importante y ustedes lo saben mejor que yo, pero explicarle por qué estamos yendo a terapia, por qué estamos haciendo estas evaluaciones, porque de esta manera creo que el proceso se da también de una mejor manera. Sí, a mí me encantó una vez que yo ya se lo robé a esa familia porque una vez yo siempre venía y les preguntaba a los chicos, ya sabes qué es lo que vamos a hacer, y entonces siempre les decía, eh, es que a mí tus papás me pidieron el favor de ver cómo te gusta aprender, ¿verdad? Entonces yo les decía esto, pero entonces una vez viene un caso de una niña que viene y me dice, es que ya mi mamá me dijo que me vas a enseñar cuál es mi chispa. Entonces, me gustó mucho eso, entonces yo a veces le digo, todos necesitamos una chispa para ver, para poder aprender y quiero saber cuál es tu chispa, ayúdame a hacer estas Ujú. cosas, ayúdame a llenar esto. Entonces me encantó eso porque también no lo van a ver algo como, ay, me van a hacer unos exámenes, me van a hacer, no sé, voy a salir bien o mal, sino más bien, entonces, ayudar a entender. Sí, eso es muy importante, normalizar el hecho de que, ¿verdad? De repente necesitamos descubrir más cosas de nosotros mismos para estar mejor, ¿verdad? A veces también yo les decía como, bueno, hay chicos que necesitan anteojos, hay chicos que necesitan, ¿verdad? Ciertas cosas para poder sentirse mejor y estar más seguro y de repente a veces hay cosas que nos pueden costar un poquito y necesitamos ver cómo podemos hacer para estar más seguros con ese trabajo, ¿verdad? Cómo mejorar en esa parte, porque si cuesta no significa que no lo voy a poder hacer, nada más que tengo que ponerle un poquito más, ¿verdad? De repente ellos agarran como esa motivación súper intrínseca, yo puedo, ¿verdad? Yo puedo Ujú. lograrlo y también esa parte es muy importante, esa motivación que ellos tengan con respecto al proceso en sí y ellos se van y es muy vacilón porque se van sintiendo mejor, entonces también eso es muy bonito porque entonces ellos van viendo que el proceso tiene un sentido que les está llevando a estar más felices, más contentos, más seguros y eso es importantísimo en el desarrollo, ¿verdad? Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias, Dani, por aclararle a esta mamá, por hablar con nosotros un ratito de este tema que creo que es tan importante para todos los papás y si no les mandaron la evaluación, por lo menos para escuchar esto, yo creo que siempre es importante. Así que te agradecemos montones. Gloria, aquí te doy la palabra a vos. No, muchísimas gracias, Dani. De verdad que tenerte hoy fue lindísimo, importantísimo. Creo que es un tema crucial, ¿verdad? Y creo que de aquí pueden salir un montón de temas más. Así que si más adelante te invitamos, esperemos que volvás, porque la verdad es Feliz. que es muy amplio y es un tema que definitivamente siempre es importante abordar, ¿verdad? Y tiene muchas piezas. Esto es un rompecabezas de muchas piezas. Entonces, muchísimas gracias de verdad por colaborar con nosotras el día de hoy. Con mucho gusto, ¿no? Y yo feliz. Cuando quieran vuelvo. He dicho, entonces eso ya nos Felices. deja la puerta abierta para otros, así que esperemos tenerte pronto, Dani. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos en este episodio número 2 de nuestro podcast Un color a la vez y esperemos que nos puedan escuchar dentro de 15 días en un próximo episodio. Muchas gracias.